Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. A través de Yeshua, palabra viva, la Torá ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su ley. Shabbat Shalom, buenas noches, Shabbat Shalom a todos. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Sean todos bienvenidos una vez más a la transmisión de esta su parashá semanal. Hoy, después de haberle dado la bienvenida al día más importante de la semana, el Shabbat. El Shabbat, que es el anillo, así como declara la Escritura. Agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos da esta oportunidad de estar aquí en este momento para así nosotros poder tener la transmisión de la parashá semanal. La introducción de esta parashá. En esta semana tenemos la parashá 48, Shoftim, jueces. Y esta parashá cae como anillo al dedo, sobre todo en estos 40 días de Teshuvá. Porque si de algo falta al mundo, es de justicia. Siempre, como le decimos a todos nuestros seguidores, nuestros hermanos en todas partes que siguen estos estudios, que nosotros vamos un poco atrasados en la parashá. Hoy toca la parashá 49 Kitizá, pero nosotros estamos atrasados y por eso tenemos la parashá Shoftim. Lo hemos dicho varias veces, por eso usted va a notar que nosotros vamos adelantados. De inmediato vamos a ver la composición de esta parashá, no sin antes hacer una plegaria de inicio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu begi manu laman hased. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano Rey del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha permitido llegar hasta este lugar. Toda Rabá Abacadosh. Amén, amén. La parashá 48, Shoftim, ya usted puede ver ahí el banner, esta porción semanal, la número 48. Y vamos a ver la composición en lo que está esta parashá. Ahí todo podemos ver que se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, desde el verso 18 hasta el verso 21, hasta el capítulo 21, verso 9. La saliyá de la Torá, aliyá número 1, capítulo 16, desde el verso 18 hasta el capítulo 17, verso 13. Aliyá número 2, capítulo 17, desde el verso 14 hasta el verso 20. Aliyá número 3, capítulo 18, desde el verso 1 al 5. Aliyá número 4, capítulo 18, desde el 6 al 13. Aliyá número 5, capítulo 18, desde el verso 14 hasta el capítulo 19, verso 13. Aliyá número 6, capítulo 19, desde el verso 14 hasta el verso 20, hasta el capítulo 20, verso 9. Y aliyá número 7, capítulo 20, desde el 10 hasta el capítulo 21, verso 9. La Haftará se encuentra en el libro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 51, desde el verso 12 hasta el capítulo 53, verso 12. Recuerde que Shoftim significa jueces y siempre encontramos que en el primer pasuk de
la parashá se encuentra el nombre de esta. Por eso usted puede notar que el capítulo 16, verso 18 dice: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Cabe destacar el hecho de que un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencia de acuerdo a la Torá y la halajá sobre las obras o las palabras de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez, y el juez no hace mucho sin un cuerpo de oficiales que le apoye para que sus órdenes se cumplan. Y la policía no funciona bien sin los jueces, porque tienen que saber qué órdenes van a ejecutar. Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ello. Eso es lo que compone el cuerpo, lo que es el cuerpo judicial. Como ya lo hemos dicho, el rol del juez. Un juez tiene características esenciales. Primero, es el director del proceso. Se le reconocen poderes autónomos de investigación. En este sentido, el juez de familia es un verdadero director del proceso con amplios poderes de impulso del procedimiento y la iniciativa probatoria. Los querellantes depositan en los jueces la confianza. Un juez especializado y con apoyo multidisciplinario, un juez de reconocimiento, función docente y eje de conciliación. Eso es un juez. Todos sabemos que el Estado está compuesto por lo que es el poder judicial, y el poder judicial es el que se encarga de que precisamente se puedan ejecutar las leyes que se necesita para poder funcionar como nación. Entonces, lo que nosotros estamos hablando aquí en esta noche no es de cualquier poder judicial. Todos nosotros sabemos que toda nación, desde que se forma el Estado o nación, si nosotros leemos esa magnífica obra de Jean-Jacques Rousseau, que habla acerca de la soberanía del pueblo, eso es una belleza hablar de ese libro. Ese libro habla algo sumamente amplio y hermoso, hablar de lo que es los deberes del Estado, del pueblo, del soberano del pueblo. Cuando usted va a la universidad, que usted estudia leyes, qué bonito es escuchar todas esas leyes, esos artículos, todos esos artículos constitucionales. Qué bonito, qué precioso se oye eso. Cuando un abogado se gradúa, sale bien entusiasmado de la universidad, después de agotar 5, 6 años, 7 años, si se gradúa de la UAS, 8 años, luego sale con ese ahínco de ir a hacer justicia. Pero qué decepción más grande cuando entonces entra en esa corriente del Poder Judicial, que se da cuenta que una cosa es lo que le enseñaron en la universidad y otra cosa es la realidad de lo que está viviendo. Todos los países del mundo que están instituidos como Estado o nación, está el Poder Ejecutivo, y dentro del Poder Ejecutivo
el poder legislativo y luego está el poder judicial. Dentro del poder judicial es ahí en donde nosotros nos encontramos con las leyes. Es ahí en donde el poder judicial es el órgano del gobierno que está encargado de administrar la justicia. A mí siempre me gusta hablar de estos temas y como en nuestro ministerio tenemos varios abogados, siempre me ha gustado hablar de estos temas al lado de uno de nuestros juristas de allá de la comunidad, porque así uno tiene más amparo en lo que estamos diciendo, porque nosotros no somos peritos en la materia. Yo soy licenciado en educación y aunque sé y conozco bastante de todas estas cosas, porque a nosotros nos dieron política 1, 2, 3 y nuestros profesores de política de la universidad son profesores muy, pero muy, muy bien preparados que nos enseñaron qué son las leyes, en qué consiste el Estado-Nación y de verdad nosotros podemos decir que la UAS se da el lujo de tener muy buenos profesores en todas las áreas. Por eso es que el que se gradúa magna cum laude, summa cum laude en la UAS, sabe perfectamente que si la UAS reconoce ese galardón, ese mérito, es por la sencilla razón de que se lo ganó. Se lo ganó. Entonces, cuando nosotros hablamos del Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes principales del Estado-Nación que conforman el gobierno, sobre todo garantizar resolviendo los conflictos de manera oportuna, eficiente, a través de una administración de la justicia que favorece y fortalece la convivencia pacífica en el marco de un Estado social democrático de derecho. Qué belleza hablar de esto. ¿Cuál es su función? La hemos dicho. Su función consiste en administrar la justicia de manera gratuita. ¿Cómo de manera gratuita? Eso dicen los exámenes. De manera gratuita para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de proceso, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. Qué belleza hablar de esto. Qué cosa más hermosa hablar de esto. Pero qué cosa más distante de la realidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con justicia, el Eterno le dijo a Israel, tú vas a poner jueces. Cuando nosotros miramos cómo se forma el poder judicial en la mayoría de las naciones, nosotros vamos a ver que el poder judicial viene siendo una copia de otras instituciones, de otras naciones. Por ejemplo, aquí se ejerce el derecho romano. Imagínense, el derecho romano. El derecho romano, que yo siempre he dicho que el derecho romano está torcido. Pero de eso se compone aquí. Nosotros vemos en todas partes que hay un grito de la sociedad. Y ese grito de la sociedad es, quiero justicia. La madre que le matan al hijo quiere justicia. La madre que le violan a la niña quiere justicia. El padre que le mataron la hija quiere justicia. Siempre hay un gran número en la sociedad que se alza y siempre quiere ir delante. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Que por eso es que tenemos esta sociedad como está. Porque aquellos que están llamados a poner en práctica y en el orden la ley son los primeros que la quebrantan.
Por eso a Israel, el Eterno le dijo, tú vas a poner jueces. Y esos jueces deben de ser jueces que tengan conocimiento de la Torá. Primero tienen que tener conocimiento de la Torá. Tienen que tener conocimiento de la halajá para poder ser un juez. Y tienen que tener una característica que el Eterno le exige a cada juez. Entonces, en el caso de las naciones, se supone que un juez tiene que ser una persona versada en un conocimiento amplio de las leyes. Y si la gente, si los jueces que ponen ahí, las eminencias que ponen ahí tienen todo un conocimiento, son un perito en la materia, ¿por qué se cometen tantos actos de justicia en la sociedad? ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre nace, que se deteriora, entra en un asunto que se llama corrupción. La corrupción moral, corrupción espiritual, corrupción física, en todos los aspectos. Y es lo que ha ido acompañando al hombre por toda la evolución que hemos tenido como hombre. Entonces, el pueblo de Israel, que viene de Egipto, que el Eterno lo saca de Egipto, le da los mandamientos, le está dando el desierto para Israel, fue el lugar donde él escogió para formarlo como nación. Fue la universidad del Eterno. El desierto fue la universidad del Eterno. Donde en el desierto el Eterno le iba a dar toda la pauta para que cuando vayan a ser una nación ya forjada, pudieran experimentar las cosas con verdadera esencia, de tal manera que puedan ser un pueblo diferente. Y lo primero que le dice el Eterno a Israel, tú vas a escoger jueces, y esos jueces que tú vayas a escoger tienen que tener conocimiento de la Torá, porque la Torá es la carta magna. Se supone que la Torá debe de ser la carta magna. Por eso dice que nombrará jueces y oficiales en todas las ciudades. Al principio nosotros leímos que ningún juez puede funcionar sin un auxiliar. Y luego un auxiliar no funciona sin un cuerpo policial. Y de esa manera es que se forma este asunto. En el caso de Israel, habían 3 ciudades, 3 tipos de tribunales. Un beidín con 3 jueces. Un beidín, es decir, una corte con 3 jueces. Una corte con 23 jueces y una corte con 71 jueces. Pudiéramos decir que los casos simples se peleaban durante la corte de 3 jueces. Si el caso era un poquito mayor, entonces se llevaba a la asamblea de beidín de 23 jueces. Y si el caso era demasiado difícil, entonces se llevaba ante el tribunal supremo. Me imagino que aquí debe ser, yo veo que aquí cuando se habla en términos de justicia, hay un tribunal aquí en Higüey, pero de repente las cosas no funcionan bien aquí, entonces se van para el tribunal de San Pedro. Y luego, si las cosas no funcionan ahí tampoco, entonces se van para el tribunal de Santo Domingo. Entonces, si nosotros pudiéramos ver ese paralelismo, venía siendo lo mismo. Pero aquí los tribunales eran colocados según el número de habitantes. Aunque en este caso, que nosotros vemos en este caso de la sociedad de hoy en día, ya se trata de otras cosas que tienen que ver con las influencias de los implicados, las
posibilidades que haya en el aspecto local, regional o nacional. Pero en cuanto aquí, la decisión de crear un tribunal de 3 jueces era porque era en una ciudad donde había más de 120 habitantes y un Beidín llamado Pequeño Sanedrín cuando la ciudad pasaba de 120 habitantes. Y cuando la ciudad pues ya era grande, unos, qué sé yo, tantos y pico de habitantes, entonces ahí se ponía un Beidín de 71 jueces. Los 3 jueces resolvían problemas sencillos. Si esos problemas se escapaban de la mano y no estaban a su posibilidad de resolver esos problemas, entonces se lo llevaban al tribunal de 23 jueces. Y si el caso era tan grande que no se podía resolver el problema, entonces se lo llevaban al tribunal de los 71 jueces que venía siendo el Beidín. Entonces, esa es por la razón por la cual el Eterno estableció eso. Beidín, Sanedrín y luego lo que es el Gran Sanedrín. Ese es el nombre que aplica. Beidín, un tribunal pequeño. Sanedrín, un tribunal de 23 jueces. Y Gran Sanedrín, el tribunal de 71 jueces. Algo que le dice el Eterno es: no torcerás el juicio y no harás excepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Aquí vemos con el principal problema. Este es más bien la gran problemática que enfrentamos como países latinoamericanos. Dicho sea de paso, solamente hay que partir desde el punto de vista iconográfico que representa la justicia en nuestros países. ¿Quién es? La diosa Temis. Entonces, mire, un derecho romano con una iconología griega. Una mujer semidesnuda, con 2 balanzas en la mano, con los ojos vendados. Supuestamente, esto es lo que quiere decir que la mujer tiene que ser imparcial, ¿verdad? La justicia. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así. Hay una triste realidad que se da en nuestros países. Y es que, lamentablemente, la justicia se inclina la balanza para el que más recursos tengan. Aunque dicen los estámenes del derecho de cada nación que esto debe de ser gratis, no es así. Lamentablemente no es así. Hay una estela de corrupción en todos los estámenes y es lamentable cómo este sistema corrupto, y es lamentable cómo se cometen a diario injusticia, y es lamentable cómo el que menos puede no puede lograr que le hagan justicia. No torcerás el juicio, no harás acepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Solamente aquel que se ha visto envuelto en una situación puede testificar la manera en que se maneja la justicia en muchos países. Pero el Eterno le dice a los jueces de Israel, no pueden hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque la Torá está expresada en la justicia del Eterno, que es la base de un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá ni para juzgar ni para legislar. La Torá tiene que ser la base para el sistema judicial en cualquier país. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que sea un comportamiento justo. No es lo mismo lo común que lo normal. Un comportamiento común necesariamente no es normal según las normas establecidas por el hombre. Hay una sola justicia. Se supone que debe de hacer una sola justicia, pero no es así. Y cuando uno se pone a pensar en tantas cosas que hemos visto en nuestro país, uno dice, verdaderamente, qué mucha falta hace
de que venga el Mashiach. ¿Qué mucha falta hace de que se establezca el Mashiach? De que el Mashiach venga y que Él establezca su Beidín y que Él comience a hacer lo que dice la Escritura que va a hacer. Mientras tanto, miramos cómo en las naciones, en estos últimos tiempos, por lo menos aquí en este país, estamos escuchando una palabrita muy bonita. Una justicia independiente. Y yo le preguntaría a usted, ¿de verdad tenemos una justicia independiente? ¿De verdad tenemos jueces que no tuercen la justicia? ¿En verdad tenemos representantes que nos representan, valga la redundancia, y son justos con nuestro planteamiento? ¿Es justo lo que se está haciendo en muchos tribunales de República Dominicana? ¿La vida de muchos jueces están practicando la justicia como debe de ser? ¿Los abogados están haciendo su trabajo como tiene que ser? Todas esas preguntas, los únicos que tienen la respuesta son los mismos que están involucrados en todo ese sistema. Y déjeme decirle que estas cosas que estamos viendo hoy en día, sometiendo a funcionarios del pasado gobierno y de este gobierno, de cierta manera le dan a uno como cierta tranquilidad. O sea, el uno ver que hay funcionarios de este gobierno que todavía no tiene un año, apenas cumplió un año, y ya hay gente sometida a la acción de la justicia por corrupción, eso nos dice a nosotros que se siente como un aire, como, aunque uno no se confía mucho, pero como que se siente un aire de tranquilidad. Pero, ¿y qué va a pasar con tantos casos que todavía se están ahí sobre el tapete, que no se ha tocado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con tantas cosas que hay que todavía no se ha hecho nada? Nosotros solo esperamos que se siga manifestando como ese aire de independencia, como lo que nos están vendiendo, y que eso no sea nada más una práctica del momento, porque sabemos que la corrupción y la impunidad son dos antros que han perseguido esta nación desde sus inicios. Desde la formación del Estado-Nación, la corrupción ha sido algo que ha sido el eje central muchas veces de esta sociedad. La justicia buscarás para que viva y poseas la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Pero eso fue a Israel que se lo dijo. A Israel el Eterno le dijo, tienes que buscar la justicia para que vivas en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la justicia es sinónimo de vida. Practicar, ser justo, una frase muy bonita que presentan por ahí y dicen que el derecho ajeno es la paz. Esa frase grande, lúgubre de Benito Juárez. Pero se lleva eso a la práctica. Se lleva eso a la práctica. Entonces, a Israel el Eterno le dio estas instrucciones. Le dijo, tú tienes que practicar la justicia como es. Y eso comienza desde el hogar, como padre, como esposo, como hijo, como hija. Por ahí es donde comienza. La formación de un carácter justo empieza por la casa, con los buenos valores. En esta sociedad se dan muchísimos problemas que cuando nosotros analizamos dentro del contexto sociológico, sabemos que eso es algo que se arrastra desde los hogares, porque la escuela, como siempre lo hemos dicho, la escuela lo que hace es que forma, pero el que educa es el hogar. Y cuando hablamos de educación de calidad, y hablamos de didáctica, y hablamos de
de lo que es pedagogía y hablamos del proceso en sí de la educación, estos 3 pilares, la pedagogía, la didáctica, para que se dé el proceso de la educación, ahí hay muchos elementos que no nos vamos a meter en eso porque no estamos hablando de eso. Pero el carácter de una persona, de un individuo, eso es fruto de su hogar y la formación que en su hogar le han dado. El inculque de esos buenos valores, de ahí en adelante, es que el individuo comienza a gestar esas cosas que por ende, con el tiempo, debe de ir asumiéndola como parte de su vida para luego entonces ponerla en práctica ante la sociedad. Miren, el creyente, el que dice, el que tiene fe, el que hace vida, el que dice que es creyente, que esto, que conoce de esto, tiene que saber que todo lo que uno hace en esta tierra tiene una consecuencia negativa o positiva. Y de algo las religiones han hecho. Algo han hecho las religiones con respecto a este tema. Y es que muchos han dicho, la ley está abolida. La ley está abolida. Entonces, si la ley está abolida y no tenemos ley, imagínense que vamos a tener anarquía. No hay ley. Mucha gente dice, no hay ley. La ley está abolida. ¿Cómo que la ley está abolida? En este mes que nosotros estamos caminando, hay 3 palabras que comienzan con T. La primera es Teshuvá. La segunda, o la primera, Tefilá. La segunda, Teshuvá. Y la tercera, Sedaká. Cuando usted busca el significado de la palabra Sedaká, y usted descompone esa palabra, usted se va a dar cuenta que Sedaká es mucho más que de lo que la gente piensa. La palabra Sedaká significa justicia, pero en este caso justicia social, que en hebreo se llama Tikkun Olam. Y esto es parte de lo que el Eterno dice que en este mes hay que fortalecer eso en más que todos los meses. La Sedaká es uno de los preceptos más importantes que plantea el judaísmo, a tal punto que la tradición indica que junto con la Teshuvá y la Tefilá es una de las acciones humanas capaces de revertir los decretos divinos. Porque yo no sé si usted sabía que en este mes de Elul, al terminar los 40 días de Teshuvá, que es en la fiesta de Yom Kippur, el ayuno de Yom Kippur, ahí es donde dice la tradición que se abren las puertas de los cielos, donde todo ser humano pasa delante del Eterno, el cual va a ser juzgado. Y en ese día se toma en consideración lo que van a morir el año que entra. De modo que si usted ha faltado a la justicia desde el Yom Kippur pasado hasta entrar el mes de Elul, que hoy estamos a 12 de Elul, usted tiene el tiempo de rectificar todas esas cosas para que no venga un mal augurio sobre usted. Aquellos que se han comportado mal. Obviamente estas cosas mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe porque la gente entiende que como no hay ley, ya no tienen que hacer más nada porque no hay ley. Y como no hay ley, vamos a robar, vamos a vender productos con alta suma, con altos precios, vamos a cobrarle mora de más a la gente, vamos a sobrevaluar los precios, lo que se hace en este tiempo, que es una pena decirlo, que los que peor venden son
y los que más injustos son aquellos que supuestamente pertenecen a una supuesta religión, son los más injustos en los precios. Adulteran los precios, venden por encima, le roban al cliente, le roban al Estado, son estafadores. Y eso forma parte de su fe porque ellos entienden que no hay ley. Ellos dicen, estamos en la gracia. Como estamos en la gracia, pues vamos a hacer todo lo que nosotros queramos porque nosotros estamos en la gracia. Y la gracia me va a mí, a proteger, porque la gracia es un manto para yo protegerme, para yo cometer todo tipo de injusticia y todo me va a salir muy bien. Ese es el concepto de las religiones abolicionistas que han abolido todo esto. Entonces, el término sedaká es usualmente traducido como caridad. La raíz de la palabra hebrea se conecta con el término justicia en el capítulo 19 de Levítico. ¿Qué dice el capítulo 19 de Levítico? Vamos a verificarlo, vamos a darle una chequeadita a esto para que nosotros podamos ver qué es lo que nosotros estamos diciendo en esta noche. Capítulo 19 de Levítico. Capítulo 19 de Levítico. Vamos a ver lo que dice para que nosotros tengamos una idea y podamos tener un aval. Pero obviamente para mucha gente esto está en lo que la gente le llama el Viejo Testamento. Es decir, que para muchos eso está abolido. Pero como quiera lo vamos a leer. Dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, háblale a toda la comunidad de Israel y dile, ustedes deben de ser Kadosh porque yo, Yahweh su Elohim, soy Kadosh. Cada uno de ustedes debe de respetar a su madre y a su padre, observar mi Shabbató. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan deidades fundidas. Yo soy el Eterno su Elohim. Cuando sacrifiquen una ofrenda de bienestar para el Eterno, sacrifíquenla de manera que sea aceptada a favor de ustedes. Ahí le habla un asunto del concepto de lo que es lo relativo a la ofrenda, pero queremos enfocarnos en el capítulo 19, verso 15. No debes hacer juicios injustos. No favorezca al pobre, ni le muestre diferencia al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes chismeando entre tu pueblo. No desatiendas a tu prójimo cuando esté en peligro. Yo soy el Eterno, tu Elohim. Entonces, la intención que el Eterno le hace aquí al pueblo es que debe de acordarse de estas cosas porque eso va a hacer que ellos puedan tener larga vida. En el sentido, la sedaká, que es equivalente a la justicia, se distingue del concepto de lo que la caridad le llaman por ahí, en que la caridad es otorgada como la filantropía y estas condiciones emocionales y económicas de dar viene siendo algo como filantrópico, como usted ve que se utiliza toda esa parafernalia para dar y que digan, sí, fulano da, fulano da, fulano da. Eso no es sedaká, eso es caridad. La sedaká es justicia, hacer justicia y ser equitativo en todo. Eso es lo que significa la palabra sedaká, ser equitativo en todo y ser lo más justo posible en todo. Eso es lo que el Eterno dice, eso es lo que el Eterno demanda. La sedaká se aplica a la donación de una causa digna. Incluso si uno no puede cumplir con una mishvá por sí mismo, puede ayudar a otros a hacerlo. De esta manera aumenta el número de personas involucradas en el cumplimiento de la mishvá mediante el ejercicio de lo que es la sedaká. Uno de los rabinos que habla
muy de cerca de este aspecto es Maimónides. En su obra Mishneh Torah establece 8 niveles de la Sedaká en orden descreciente. 1. Darle trabajo a una persona u otorgarle un préstamo para que inicie un negocio de forma tal que no dependa de la Sedaká en el futuro. Quien da este tipo de Sedaká ayuda a su prójimo no solo en lo inmediato, sino a largo plazo. Y hay 4 subniveles en esta misma área. Darle trabajo a un necesitado o ayudarlo a conseguir uno. Establecer una sociedad con el necesitado es inferior al anterior, quien pone al receptor en una condición de inferioridad, ya que lo habría sentido que aportó diferente. Otorgar un préstamo, otorgar un regalo. Esos son los 4 subniveles dentro del primer nivel que es de dar trabajo a una persona. Lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica, hay mucha gente que prefiere ser mendigo antes que ser dueño de su propio negocio. Y la solución a mucha gente no es que usted le dé una dádiva, es que usted lo ayude, si es posible, a poner un negocito. Pero a muchos les parece que es mejor andar pidiendo y mendigando antes de que fajarse a hacer una iniciativa de un negocio. Yo por eso le digo a la gente, usted si acostumbra a los niños de 15 años a darle dinero, usted está criando un delincuente. Lo que usted tiene que hacer es, en vez de usted estar haciendo eso, dándole dinero a los niños de 8, 7 años en las calles, lo que usted tiene que hacer es hacer una inversión y mandar a hacer aunque sea 50 cajas de limpiabota. Y en vez de darle 100 o 200 pesos a ese niño, usted mejor le da una caja de limpiabota y le dice, mira, aprende a ganarte las cosas, porque no podemos promover la delincuencia. Bajo ningún concepto podemos promover la delincuencia. Pero hay mucha gente que es mejor que le estén dando antes de que le estén ayudando para la creación de un negocio. Dar anónimamente sin conocer la identidad del receptor, eso es otra cosa que tiene que ver con la Sedaká. Cuando usted dé algo, usted no tiene que andar haciendo palmada de que dio algo por ahí. Porque si usted dio algo y usted se pone a andar cantaleteando lo que usted hizo, ahí es donde la Escritura dice que lo que hizo tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Cuando se hace eso, no tiene que andar cantaleteando, porque entonces dice la Escritura que eso que usted dio es una bendición en vano y usted ya recibió su recompensa. Por otro lado, dar públicamente a un receptor anónimo, dar antes de que se le pida, dar por debajo de las posibilidades de uno después de que se le pida, dar voluntariamente pero menos por debajo de las posibilidades de uno, y dar de mala manera. Esto también es un nivel de Sedaká, dar de mala manera. Entonces, todas estas cosas que habla la Escritura acerca de la Sedaká es lo relativo a lo que es la justicia. Por eso hay 3 palabras que se parecen dentro de lo que es este tema, que parecen ser iguales pero son diferentes. Teshuvá, tefilá y Sedaká. Esas 3 palabras son totalmente diferentes. Entonces, por esa razón es que el Eterno habla de lo que es la Sedaká. Hay un tratado bastante interesante que habla de ese sentido, que tiene que ver con Sedaká y Gesed. Nosotros vamos a estar hablando de eso en los próximos días, cuando concluyamos lo que estamos diciendo a través del matutino, porque vamos a hablar de eso. Pero mire, dice este tratado de Sedaká y Gesed que el terrible castigo que casi acaeció a los habitantes de una ciudad a causa del sufrimiento de uno de los habitantes pobres de la ciudad. Todo el mundo debe de ser compasivo y no cruel. Todo el mundo debe de ser compasivo y no cruel, especialmente hacia los vasos rotos. ¿Cuáles son esos vasos rotos? Aquella gente que por una u otra forma están por debajo de ti. Yo tengo una frase que le puedo decir. Si usted no tiene misericordia con el que está por debajo de usted,
no le pida misericordia al que está por encima de usted. Por eso, hay que entender que no hay una de las cosas más exigentes de la Torá. Olvídese de sacrificio, olvídese de ayuno, olvídese de darse en el pecho, olvídese de darse en la cabeza, olvídese de eso. Nada de eso sirve de nada si usted no practica la justicia. Usted puede ser una persona muy devota del ayuno. Usted puede ser una persona muy espiritual. Usted puede ser una persona muy consagrada. Pero si usted es una persona que no practica la sedaká, que no practica la justicia, usted no es nada. Usted no es nada. Es difícil uno tomar ciertas decisiones a veces en medio de tantas cosas que a uno le rodean. Pero mire, la gente se hace el loco, pero la gente sabe cuándo tiene que hacer lo correcto y cuándo no. Entonces, es una mishvá positiva darse de acá a los pobres de Israel, como lo declara Devarim capítulo 15, verso 8. Vamos a buscar Devarim, Deuteronomio, capítulo 15, verso 8, para que nosotros podamos corroborar esta palabra. Vamos a buscar Devarim, capítulo 15, verso 8. Dice la Escritura: más bien debes abrir tu mano y prestarle lo suficiente para cualquier necesitado. Cuídate de abrigar este bajo pensamiento, dice el verso 8, más bien debes de abrir tu mano y prestarle lo suficiente para cualquier necesidad. Y dice la Escritura, como lo hemos establecido aquí, abrir tu mano. Así como se declara Vallecrá 25:36, y tu hermano vivirá contigo, quien quiera que vea a un hombre pobre y le da la espalda sin darle sedaká, viola una mishvá negativa, como lo declara Devarim capítulo 15, verso 7. Sin embargo, si hay una persona necesitada entre ustedes y uno de tus parientes en cualquiera de tus asentamientos en la tierra que el Eterno tu Elohim te está dando, no endurezca tu corazón ni cierre tu mano contra tu pariente necesitado. Pero hay una situación que se da en muchas familias, y es que, por ejemplo, las personas que tienen familias en el extranjero, a veces piensan que esa persona que está en el extranjero es una persona que está recogiendo los cuartos, como dicen aquí, a borbollón. Y entienden que ese pariente que está allá tiene que mandarle dinero a ellos. Y es lamentable que muchas veces ese dinero que llega va a todos los lados, menos al verdadero necesitado. Porque también mucha gente se vale de eso para tergiversar, para abusar. Y eso también es una injusticia. La sedaká es el signo de los descendientes de nuestro patriarca Abraham, como dice Bereshit capítulo 18, verso 19. Porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno haciendo sedaká. Dice un tratado que el trono de Israel no será establecido y la verdadera fe no se erigirá excepto a través de la sedaká, como dice Isaías capítulo 54, verso 14. Con sedaká será establecida. Dar sedaká es superior a todos los sacrificios, como está declarando Proverbios capítulo 21. Hacer sedaká y justicia es al Eterno más agradable que los sacrificios. Israel será redimido solo a través de la sedaká,
como lo declara el profeta Isaías 1:27. Sión será rescatada con justicia y los que en ella retornan con sedacá. Entonces una persona nunca se hará pobre al dar sedacá, como tampoco le advendrá ningún mal o daño a causa de la sedacá, tal como dice Yeshayahu 32:17. El efecto de la sedacá será paz. Quien quiera que demuestre compasión recibirá compasión, como lo afirma Devarim 13:18. Y tenga piedad de ti, y tenga compasión de ti, y te multiplique. Por el contrario, el linaje de alguien cruel es un asunto dudoso. El poder de la sedacá, mucha gente no lo entiende. El poder que tiene la sedacá, mucha gente ni se imagina. ¿Y qué es lo relativo a la sedacá? La justicia. Por eso la palabra sedacá va relacionada con esta parashá, Shoftim. Ya sabemos cuál es el perfil del juez. A veces usted no tiene que ponerse una toga o un birrete para usted establecer una justicia en un determinado momento. Y como le dije al principio, esto inicia por la casa. Esto es parte de la integridad y esto es parte de los valores que en cada familia se debe de enseñar. Y por eso es que los vicios que tiene esta sociedad en términos de corrupción en todos los estámenes de la sociedad y de las instituciones surgen a raíz de ahí, del seno del hogar. Por eso en esta parashá Shoftim, esta parashá Jueces, que ya hemos desglosado claramente, el Eterno se la dio a Israel, le dijo: tú vas a establecer jueces en esas ciudades donde tú te establezcas. No va a pervertir la justicia, tú vas a hacer una justicia justa, clara, equitativa. Obviamente eso es para aquellos que forman parte de ese pueblo. En estos 40 días de Teshuvá es la fecha correcta para todo aquel que se ha devuelto, que ha cometido a cualquier acto de injusticia. Entonces, se devuelva. Esta sociedad, esta falta de justicia, pero sobre todo de aquellos que practican una fe, que practicamos una fe. Todos nosotros, yo, usted, todos, tenemos que ser equitativos en términos de justicia. ¿Sabe por qué? Porque esa es una de las cosas que se pagan unipersonal. Las injusticias que yo cometa, el Eterno me la va a cobrar a mí. No se la va a cobrar a usted, ni a mi esposa, ni a mis hijas, ni a nadie. La injusticia que comete el padre no se la va a cobrar a más nadie, sino que a él. La injusticia que comete el hijo se la va a cobrar al hijo. La injusticia que comete la esposa se la va a cobrar a la esposa. Y esto es algo que se paga individual. Ahora póngase a mirar aquellos que supuestamente son creyentes, que supuestamente siguen una fe, no importa. Mire su nivel de justicia en los negocios, con sus empleados, con el entorno donde se desarrollan. ¿Cómo está el nivel de justicia en eso? ¿De qué manera se están desarrollando y están ejerciendo esa justicia? Pero muchos dirán: no, eso está en el Viejo Testamento, eso está abolido. Ajá, estamos en la gracia. La gracia para muchos es un traje impermeable que lo va a librar de todos los males. Para muchos, la gracia es un amuleto que se ponen ahí en el brazo para que lo libre de toda especie de mal. Los abolicionistas crearon un argumento que se llama gracia para cometer todo tipo de males. Roban, son usureros, aquellos que tienen tienda, supermercado, cualquier tipo de negocio y supuestamente son creyentes. ¿Cómo está la justicia? Verifica a ver cómo está tu justicia. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? ¿Eres tú una persona que practica la justicia, practica la sedacá?
Miren esta misma pandemia que pasó, que está pasando. Muchos no saben que el 2019 fue un año donde el Eterno probó la justicia de mucha gente. El 2019 y el 2020 fue un año, sobre todo el 2019 fue un año, o el 2020 vamos a ponerle. El 2020 fue un año en el cual el Eterno probó la justicia de cada persona. Y eso se va a ver, y eso se va a reflejar, ¿sabe cuándo? En este 2023, en este 2022. Vamos a ver quiénes practicaron la justicia de verdad. ¿Cuáles de los que tienen negocio apoyó a sus empleados que lo han dado el todo por el todo? ¿Cuánto pensaron en el pobre? ¿Cuánto ayudaron verdaderamente al necesitado? ¿Cuánto compartieron de lo que tenía, de las ganancias? Y es increíble cómo tenemos tanta injusticia que se comete con los empleados, para decir un tema. Que no le quieren pagar sus prestaciones laborales, que no le quieren dar sus bonificaciones, que no le quieren dar su salario, que eso es una cosa terrible. Y lo bonito es que toda esa gente van a la iglesia los domingos a confesarse, o van a su culto dominical con un peso de conciencia, con toda la maldad que ellos saben que están haciendo. Qué cosa más terrible. Pero ¿cómo estará la conciencia del juez que se sentó ahí en ese estrado con su toga, su birrete y un martillito de madera, solamente a decidir por otro, sin evaluar como dice la Escritura? ¿Qué dirá el Eterno de aquel funcionario, llámese diputado, senador, administrador, quien sea, que usurpó y abusó de su posición en detrimento de la gente pobre? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el policía que, pasando por encima los derechos constitucionales, porque el policía es un civil armado que nosotros le pagamos con nuestros impuestos, sin embargo, le pasó por encima todo eso, y él mismo quebrantó a lo que se le llevó a resguardar? ¿Qué más decir del médico que, habiendo prolongado la vida de ese paciente, lo desconectó, lo inyectó, le quitó la vida? ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir del carcelero? ¿Qué decir del ingeniero que sabe que debió de construir mejor la cosa, y por culpa de él agarrar el dinero hizo algo y se desbarató? Todo eso el Eterno lo está mirando. Todo eso, mire, desde el más pequeño hasta el más grande, el Eterno está mirando todas nuestras obras. Y el Eterno va a juzgar a cada uno de nosotros, a todos. El más mínimo acto de injusticia que nosotros, yo me incluyo, hayamos cometido, el Eterno lo juzga. Por eso es que en estos 40 días de Teshuvá, el Eterno le da una oportunidad para que puedan hacer Teshuvá. Y si usted actuó correctamente, no tenga miedo. Porque el que nada debe, nada paga. El que nada debe, nada paga. Porque como ya la gente no tiene conciencia, La gente no tiene conciencia. ¿Usted cree que el ladrón, cuando sale a robar, es un ladrón consciente? Cuando salen a atracar, a robar, a arrebatar carteras, a quitar celulares, a secuestrar, a buscar mujeres por ahí para prostituirlas, ¿usted cree que ellos salen con buena intención? Al contrario, se encomiendan a su santo, a su resguarda. Y el Eterno, mirando todo eso, y usted puede tener la plena seguridad
que el Eterno juzga y le llega porque le llega. El que cree que se va a escapar de la justicia divina está equivocado. Usted puede escaparse del juez, usted puede escaparse del fiscal, usted puede escaparse de impuesto interno, usted puede escaparse de auditoría, usted se puede escapar de todas las cosas, usted se puede escapar, pero usted no se va a escapar del Eterno. Tarde que temprano, ese acto de injusticia que cometiste va a subir delante de la presencia del Eterno y el Eterno va a ejecutar juicio. Y eso va a pasar. De modo que lo que nos dice la Torá en esta parashá de Shoftim es que tenemos que actuar con cautela. Usted no está llamado a hacer el bien a todo el mundo si usted no quiere, pero trate de no hacerle mal a nadie. Porque es muy probable que el mal que usted está intentando hacerle a otro es justamente lo que le va a pasar a usted y un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué? Porque por eso el mundo es redondo. Y la vida no trata mal a nadie. La vida no trata mal a nadie, eso es mentira. La vida te trata tal cual como tú eres. La vida le paga a cualquiera tal cual como lo que te mereces. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo. Si algo es, el Eterno es justo. Y Él no deja caer su palabra en vano. El Eterno juzga con justo juicio. Entonces lo que nos lleva a nosotros a reflexionar en este momento, y es que a partir de ahora nosotros actuemos con más cautela. A la hora en punto de que se trate de hacerle daño a una persona, a una tercera persona, tenga cuidado, piénselo muy bien, piénselo 2 veces. No le haga mal a nadie, no le haga daño a nadie. No le haga daño a nadie, porque ese mal que tú estás pensando hacerle a otra persona se va a revertir contra ti. Se va a revertir contra ti. Te va a tocar, te va a llegar el mal. El mal es una sábana larga que arropa. Pero en el momento menos pensado, te quita también y te deja desnudo. No le haga mal a nadie. Practique la bondad. A todo el que usted pueda hacerle un bien, hágale un bien. No se confabule con nadie para hacerle un daño a una tercera persona. No haga eso. No haga lo incorrecto. ¿Sabe por qué? Porque eso te va a alcanzar algún día. Te va a alcanzar. En el momento menos pensado te va a alcanzar y vas a pagar la consecuencia y te vas a acordar de este mensaje que te estoy diciendo ahora mismo. No te confabules con nadie para hacerle maldad a nadie. Si vas a hacer tu negocio, hazlo justamente. Practica la justicia. Sé una buena practicante o buen practicante de la justicia. Haz las cosas con transparencia. No seas usurero. No trate de engañar al otro. Porque todo eso va a caer sobre ti. Aunque mucha gente cree, ay no, yo burlé el sistema. Ya yo burlé el sistema. Y tiene muchos años haciendo lo mismo, estafando, engañando, practicando injusticia y cree que nada te ha salido a la luz. Un día, en el momento menos pensado, te van a atrapar. Te van a atrapar y te vas a acordar de este mensaje. ¿Por qué? Porque no es verdad que en este mundo estamos como chivos sin ley. Eso no es cierto. En este mundo no estamos como chivos sin ley. En este mundo el que la hace, la paga. Y vuelvo y te repito por última vez. Si tú no tienes misericordia con el que está debajo de ti,
no le pida misericordia al que está por encima de ti, porque tú no tienes facultad para eso. De la manera que a ti te gusta que te traten, trata a los demás y no te trate de pasar de listo, porque si te trata de pasar de listo o de lista, te van a dar con el mismo listón. Eso nos dice la Parashá Shoftim. Mañana, a las 10 de la mañana, tenemos una cita para tocar otros elementos que tiene esta Parashá. Así que, pásala bien en esta noche, que tengas un feliz sueño y nos veremos mañana de nuevo a las 10 de la mañana en lo que es su programa de la Parashá semanal. Shabbat Shalom y Laila Tov. Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. A través de Yeshua, palabra viva, la Torá ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos.